el capítulo anterior realizamos los encastres de la caja. En este video vamos a ver cómo hacer la tapa y el fondo y vamos a ensamblar todas las piezas. Tanto la tapa como el fondo voy a hacerlos de 2 piezas cada uno. Cada par de piezas fue cortado en espejo a partir de una sola tabla de madera. Vamos a preparar la cara de cada una y luego las vamos a acercar a su espesor final, dejando un poco de material para remover una vez que las hayamos pegado. Con un garlopín aproximo las tablas a su espesor final. Si quisiéramos hacerlo una vez que estén pegadas sería más difícil, ya que a cada lado de la unión la veta corre en sentido opuesto. Para unirlas, vamos a prensar ambas piezas cerrándolas como un libro con las caras espejadas hacia adentro. Cepillamos los bordes hasta que estén rectificados. No es necesario que el borde nos quede perfectamente escuadrado con la cara, ya que al cepillarlas juntas, cualquier desviación de una tabla va a ser compensada por la otra cuando las juntemos. Verificamos a contraluz que no haya espacios ni en el centro ni en los extremos de la unión. Si las tablas no juntan perfectamente, volvemos a la morsa y quitamos material de las zonas que hagan contacto. Una pequeñísima luz en el centro de las tablas no es inconveniente. Incluso resulta más fácil prensar ambas piezas, ya que solo necesitamos hacer presión en el centro de la unión. Podemos ver cómo al cepillar ambas tablas al mismo tiempo, la alineación al juntarlas es perfecta. Para pegarlas, colocamos una capa de pegamento de manera uniforme sobre los lados y prensamos la unión tratando de que las caras de referencia nos queden lo más alineadas posible. Cuando el pegamento haya secado, podemos llevar la tapa y el fondo a sus dimensiones finales. Primero, limpiamos los restos de pegamento en la unión sobre la cara con una rasqueta y cepillamos toda la superficie para nivelar ambas mitades. Si alineamos bien las maderas al encolarlas, no nos va a llevar mucho trabajo. Llevamos las tablas a su espesor definitivo cepillando sobre la otra cara. Es importante que esta superficie nos quede también rectificada, ya que es la que vamos a tomar de referencia para poder encastrar el fondo y la tapa en sus ranuras. Vamos a definir el ancho de las piezas. Para eso, medimos la distancia entre las bases de los dientes y le sumamos 2 veces la profundidad de las ranuras. Al resultado que nos dé, vamos a restarle 2 milímetros para darle lugar a la madera que se expanda dentro de las ranuras. Medimos desde el centro la mitad del ancho que necesitamos y trazamos una línea con un cuchillo y una regla. Cepillamos hasta la línea y con un gramil vamos a marcar el ancho total del fondo y la tapa, apoyando el cuerpo de la herramienta sobre el lado que ya terminamos.
Una vez que tenemos el fondo y la tapa del ancho deseado, vamos a escuadrar y emprolijar una de las testas de cada pieza. Para llevar el fondo al largo definitivo, vamos a medir la distancia entre las bases de los lazos y le agregamos la profundidad de las ranuras. Para saber el largo de la tapa, medimos la distancia entre la parte superior de los lazos y las bases del otro extremo, pero todavía no vamos a cortarla. Marcamos con un cuchillo el largo del fondo y trazamos la línea escuadra sobre ambas caras. Para facilitar el corte, primero hago un rebaje con un formón sobre el lado del desperdicio que me va a ayudar a colocar el serrucho justo al lado de la línea. Para que el fondo calce en las ranuras, vamos a hacer unos biseles sobre la cara externa. Marcamos con un gramil sobre los lados y las testas el espesor al que vamos a rebajar. Este espesor va a ser apenas menor que el de las ranuras, pero para evitar pasarme, marco la medida de las ranuras y luego corrijo hasta que encastre bien. El ancho de los biseles lo podemos marcar a gusto. Yo uso un lápiz en vez de una cuchilla para evitar que me queden marcas sobre la cara visible. Empiezo por los biseles de los extremos, donde vamos a cepillar en sentido transversal a la veta. Para evitar que el cepillo desgarre al terminar el corte, quitamos un poco de material de la esquina antes de comenzar. Termino usando un cepillo de alisar bien afilado para obtener una superficie pulida, sin desgarros y bordes bien definidos. Hacemos ahora los biseles largos. Al estar orientados en el mismo sentido que la veta, son más sencillos y nos ayudan a emprolijar los extremos de los biseles transversales. Para comprobar que encastre bien, ensamblamos los lados de la caja y deslizamos el fondo en las ranuras de la tapa. Si hay que hacer mucha fuerza para meterlo, quitamos un poco de material de los biseles hasta que deslice con facilidad, pero sin tener juego. Ya estamos listos para empezar a armar la caja. Para eso, primero cepillamos todas las caras internas para dejarlas pulidas y libres de marcas, y también rematamos los bordes internos, ya que una vez ensamblados es más difícil.
Colocamos pegamento sobre los lados y las bases de los dientes y sobre los cingletes. Estos últimos es importante saturarlos un poco más, ya que es una superficie más absorbente y necesitamos que peguen bien. Colocamos un poco de pegamento también en la parte interna de los lazos. Martillamos los encastres colocando un pedazo de madera sobre los lazos para no marcarlos y si es necesario podemos terminar de cerrar las uniones usando una prensa. La tapa va a tener solo 3 biseles. La parte frontal vamos a dejarla como está. Para cortarla al largo definitivo, la colocamos en su ranura y marcamos con un cuchillo usando la misma caja de referencia. A veces, al ensamblar una caja, la base no queda perfectamente alineada. Para corregirlo, nos fijamos sobre qué esquinas apoya y las rebajamos con un cepillo. Una vez que asienta bien, repasamos todo el fondo para emprolijarlo. Emprolijamos también la parte superior, pero no es necesario comprobar si la superficie está alineada, salvo que vayamos a apilar otra caja sobre ella. Para terminar los lados, prensamos la caja en la morsa y colocamos un taquito de madera sobre el extremo para evitar que al cepillar se desgarren los lazos sobre la otra cara. Del lado por el que entra la tapa, tenemos que tener cuidado de cepillar los extremos más altos de adentro hacia afuera con el soporte del taquito de madera.
Como la caja no entra de largo en la morsa, para cepillar los lados que restan, la prenso sobre el banco y aseguro el taquito del extremo usando un sargento. Biselamos todos los bordes filosos. Para evitar desgarros en los extremos, conviene cepillar desde las esquinas hacia el centro y hacer la última pasada en el sentido de la veta. De este modo, vamos a obtener biseles bien pulidos y mantenemos las esquinas. Por último, aplicamos el acabado.